En este vídeo vamos a trabajar con las funciones de fecha con las que contamos en Microsoft Excel. Las funciones de fecha son bastantes, las tenemos aquí en la cinta de fórmulas y aquí las podemos ver, ¿no? Las más usuales son la de ahora y la de hoy, que nos permiten obtener la fecha y la hora del día en que estamos. Pero otras funciones que también podemos utilizar serían estas que tenemos aquí. Estas funciones nos van a permitir calcular intervalos de fechas, una fecha en concreto, pasados tantos días, tantos meses, etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto nos permite realizar tareas que son muy usuales en el ámbito laboral y que muchas veces para realizar un cálculo correcto pues nos requieren bastante tiempo y bastantes cálculos. Aquí, utilizando unas fechas concretas, vamos a poder determinarlas fácilmente. Bueno, una de las cosas que podemos hacer es, teniendo una serie de fechas, pues obtener el día, obtener el mes u obtener el año de esa fecha, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos obtener de este conjunto de fechas el día concreto de la fecha, sin que nos aparezca ni el mes ni el año, ¿no? Puede ser algo que necesitemos en determinado momento. Para ello utilizaremos la función día. En la función día dentro tenemos que introducir un número de serie, nos dice. Es decir, podría ser el número correspondiente a esa fecha o podríamos también introducir la fecha concreta. Para introducir una fecha dentro de una función de Excel debemos hacerlo entre comillas, puesto que no se trata de un número. Igual que hacemos con los textos, que para diferenciarlos de los números los ponemos entre comillas, aquí introduciremos la fecha entre comillas. Por ejemplo, si yo pongo esta fecha, me va a devolver el 14. Pero también puedo poner la referencia de una celda en la que tenga escrita la fecha, como es el caso. Si nosotros introducimos aquí la referencia de la celda A2, nos devolverá también el día 14, que es esa fecha, ¿no? La diferencia entre utilizar un método y el otro es que si yo tengo aquí las fechas escritas en las celdas, puedo modificarlas en cualquier momento y automáticamente se me modificará también el resultado de la función. Ahí está, he modificado el día de la fecha y automáticamente me lo modifico aquí. Sin embargo, si yo hubiera introducido la fecha dentro de los argumentos puesta como comillas, no se modificaría. Para modificarla tendría que entrar dentro de la función. Entonces, elegiré un método u otro según que yo quiera que se modifique esa fecha o que no se modifique, ¿no? Las posibilidades que pueda haber de actualizar las fechas o que las fechas va a ser siempre la misma. Bueno, entonces la función día lo que hace es que me devuelve el día de una fecha concreta. La función mes hará lo mismo pero con los meses. Si yo pongo la función mes y pulso en la celda A2, me devolverá el 7. De igual manera también puedo introducir como argumento una fecha concreta entre comillas. La función año me devolverá el año correspondiente a esa fecha. Aquí lo tengo, me devuelve los años. A tener en cuenta también, yo puedo utilizar estas funciones con la función hoy para saber en qué día estamos actualmente. Por ejemplo, si yo pongo año y la función hoy, que como sabemos lleva los paréntesis vacíos, no tiene argumentos, dentro de año como argumento pongo la función hoy y ahora cierro el paréntesis de la función año, me devolverá el año en el que me encuentro. Si hago lo mismo con la función mes, pongo mes y dentro de los argumentos pongo hoy, me devolverá el mes en el que estamos. Mientras que si pongo día hoy, me devuelve el día en que nos encontramos. Bueno, pues la función fecha, que la tenemos aquí, lo que hace
es recoger estos datos y recomponer la fecha. Si yo tengo en distintas celdas las referencias del año, del mes y del día, puedo recomponer la fecha haciendo referencia a esos argumentos. Esta función, como vemos aquí, lleva los argumentos año, mes, día. Siempre hay que introducirlos en ese orden. El primer argumento tiene que ser la referencia del año. El segundo argumento tiene que ser la referencia del mes. Y el tercer argumento, la referencia del día. Cierro paréntesis y me ha recompuesto la fecha. De esta manera, si yo tengo en diferentes lugares de una hoja de cálculo el día, el mes, el año, pues puedo recomponer la fecha. Si lo que me interesa es saber el día de la semana en que ha caído una fecha concreta, puedo utilizar la función diasen. Esta función lo que hace es devolverme un dígito, un número. Ese número se corresponde con el día de la semana, pero hay que tener en cuenta que por defecto el día de la semana, el primer día de la semana siempre es el domingo, por defecto. Nosotros podemos cambiar eso, ¿no? Y hacer que tome como primer día de la semana el lunes. Pero si no le damos ningún argumento especial que lo identifique, va a tomar el domingo como primer día de la semana. Bien, vamos a ver cómo funciona. La función diasem, y ahora introduciríamos el número de serie. El número de serie sería la fecha que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, esta. Bien, aquí en tipo tendríamos que indicar en qué día de la semana queremos que empiece la semana. Como vemos, el número 1 o ninguno, porque es la opción que toma por defecto, haría que la semana empiece en domingo. El 1 es el domingo, el 7 es el sábado. Si ponemos un 2, empezaría en lunes. Si ponemos un 0, empezaría en lunes y el último día sería el domingo. Perdón, si ponemos un 3. Si ponemos un 11, etcétera, etcétera. No, las opciones que aparecen aquí. Pero ya digo, si no ponemos nada o ponemos un 1, empezará en domingo. Mientras que si ponemos un 2, empezará en lunes. Yo no voy a poner nada para que veamos cómo funciona. Me devuelve un 5 para este día. O lo que sería lo mismo, el jueves, ¿no? Sería el jueves. Mientras que si introduzco un 2, me devuelve el 4. El jueves es el día 4 porque toma como primer día de la semana el lunes. Aquí está. Bien, si yo lo que quiero es que me aparezca el nombre del día, hay un truco muy interesante que se puede utilizar y que simplemente es en la cinta inicio, aquí en formatos, nos vamos a personalizada, aquí abajo, más formatos de número, personalizada, aquí es. Y aquí, en tipo, escribimos 4 Ds. La D nos va a permitir indicarle que se refiera al día, ¿no? Una D nos devuelve un dígito, 2 Ds nos devuelven 2 dígitos, 3 Ds nos devuelve el nombre del día, pero abreviado, y 4 Ds nos devuelve el día completo. Fijaros que devuelve el miércoles porque yo le había cambiado el tipo, ¿no? Aquí no me sirve la variación esta que hacemos con el tipo, cambiando, indicándole que empiece la semana en lunes. Para que nos funcione, el tipo tiene que ser 1 o nada, es decir, que empiece en domingo. Así que entonces aquí le voy a quitar el 2 para que me salga correcto. Introduciendo así la función diasem, nos devuelve los nombres del día de la semana al cambiar el formato a formato personalizado. Y ya tenemos aquí los días de la semana. Bueno, si yo lo que quiero es sumarle 18 meses
a una fecha, es decir, quiero saber esa misma fecha, pero un número de meses determinado más adelante, utilizo la función fecha-mes, fecha.mes, que me permite añadir un número de meses. Si lo que quiero es añadir un número de días, eso es muy sencillo, porque me basta a la fecha sumarle los días, nada más, ¿no? Pero para los meses, puesto que los meses los hay que tienen 30 días, que tienen 31, que tienen 28, etcétera, utilizo esta función, fecha.mes. Si yo escribo la función fecha.mes, sus argumentos son la fecha inicial, es decir, la fecha de la que quiero partir, y el número de meses que quiero añadirle. Introduzco la celda A2, punto y coma, y ahora le escribo aquí un 18. Y me devuelve un número de serie. Lógicamente le cambio el formato a formato de fecha corta y ya tengo la fecha. 21 de enero del 2024. Otra forma de hacerlo sin usar la función fecha-mes sería utilizando estas funciones, la de día, mes, año y fecha. Es decir, yo le puedo decir a Excel que me recomponga una fecha utilizando el número del día, el número del mes más 18 y el número del año correspondiente, y me hace el cálculo perfectamente. Este es un método que se utilizaba antes de que existiera la función fecha-mes, que es una función bastante reciente. Si yo le digo, le introduzco la función fecha, le estoy diciendo que me haga la recomposición de la fecha. Ahora tengo que indicarle el año que me interesa. Bueno, pues el año que me interesa va a ser el año que tengo en la celda A2. Punto y coma. Ahora le indico el mes. El mes va a ser el mes que tengo en la celda A2. Cierro el paréntesis y le digo que le sume 18. Y ahora le indico el día. El día va a ser el día que tengo en la celda A2. Y me hará la recomposición. El problema es que no cerré aquí el paréntesis. El fallo que me está dando es que no cerré ahí el paréntesis. Ahora sí ya me lo hará correctamente. Ahí está. Le ha sumado, como vemos, 18 meses a esta primera fecha. Me da exactamente lo mismo en las dos, porque el resultado no tiene, coincide perfectamente, ¿no? O sea, está bien hecho. Bueno, por último, la función fin.mes lo que hace es que me devuelve la fecha exacta del mes correspondiente a una fecha que yo le he dado. Si yo indico fin mes, ya veo aquí, tengo que introducir la fecha inicial y después el número de meses que quiero que pase. Fin mes. Pincho en esta celda. Si le pongo 0, me va a devolver que la fecha del fin de ese mes es el 31 del 7 del 2022. Normal. Pero si yo le digo 3, me devolverá la fecha de fin de 3 meses más adelante, es decir, el 31 del 10. Le sumó 3 meses, ¿no? Todo esto nos va a permitir hacer cálculos de fechas fácilmente en nuestras tablas de Microsoft Excel. Bueno, vamos a dejar esto aquí y continuaremos con más funciones de fecha en otro momento.